Buenas a todos chicos, sean bienvenidos nuevamente a otro video de Bloodgate. Y en esta ocasión, pues como habrán visto en el video y con la introducción, hemos completado por fin este cuarto pase de batalla, o sea esta temporada número 4. Y la verdad, bueno, no me demoré mucho como los anteriores. Esta fue la más rápida en la que creo que yo pude haber completado todo el pase y los 110 niveles. Aún así chicos, hay mucho tiempo por ustedes, si es que todavía están por medio camino, si es que ya tienen pensado llegar a cierto nivel. Todavía queda mes y medio, un poquito menos, y posiblemente lo vayan a ampliar cuando esto termine, así que todavía tienen oportunidad de conseguir algunas cosas o recompensas. En este video vamos a hablar acerca sobre dos cosas. La primera van a ser sobre los resultados de los sorteos de Novalink, y la segunda sería un ranking de las armas de este pase, porque la verdad algunos me estaban diciendo de cuál vale y cuál no vale, o cuál es la mejor a mi parecer. Así que vamos directamente con el primer punto. En este caso muchachos, lo que son los sorteos, ya han salido la mayoría de los resultados. Todavía quedan por ahí un grupo que no ha sacado todavía los ganadores, pero voy a hablar de eso más adelante. Pero en fin, desde que saqué el primer video sobre este sorteo, ya han habido algunos comentarios de que estaban diciendo que iban a participar y todo eso. Y ya han salido los resultados en la mayoría de los grupos. En los principales pues está el grupo de Discord, hay grupos de VK, también hay algunos grupos de colaboradores, etc. Pero no he visto los de youtubers, así que eso todavía es algo muy raro. Y aquí como su servidor que esperaba obtener algo, porque prácticamente estuve participando en todos los grupos posibles, pues no obtuve ni uno ni dos, sino que 3 recompensas de 1500 coins. Así que obviamente que no me esperaba todo esto y la verdad me agarró por sorpresa. Pero en fin chicos, para ese tiempo yo ya había comprado el pase, así que las coins realmente me iban a servir únicamente para Halloween. Y pues tantas coins para mí, que ya tengo prácticamente todo, no me iban a servir. Por lo que durante las pocas horas en las que tuve tiempo para redireccionar estas coins, elegí por ahí a un ganador que realmente la necesitara. En este caso fue Fer, que lo están viendo aquí, le habían llegado las coins y posteriormente compró el pase de élite. Todavía iba por la mitad, pero el pase de élite te da muchas facilidades, con los boosters y todo va a poder llegar muy rápido. Si hubiera tenido la oportunidad de sortearlo, pues hubiese sido mucho mejor para ustedes, porque la verdad no disponía de mucho tiempo, era darle una respuesta a los colaboradores de Novalink, prácticamente fue al momento. Pero bueno chicos, aún todavía tienen la oportunidad de ganar aunque sea un pase de batalla. Y esto se mantiene todavía en el grupo del American Central, en donde todavía está vigente el sorteo hasta el próximo fin de semana. Por esta vez sí tuve mucha suerte, porque en el sorteo principal de la página oficial de Novalink aumentaron los premios, porque al principio iban a ser 20, pero los subieron a 25 para que otras plataformas como Steam, OK y Mail puedan obtener a sus ganadores. Y la verdad pues casi fue el 100% de otras plataformas las que ganaron. Por ejemplo de Steam solo fuimos muy pocos y era casi obvio obtener una recompensa ahí. Al igual que en esta plataforma donde solo participaron 4 y los 4 ganaron. Fue algo que pasó de último momento y resultó muy aprovechable para mí. Ahora en el segundo punto pues vamos a hacer un ranking de armas del pase. Y esto va a dejar de lado las armas melee, porque la verdad las melee ya no tienen una característica única como para sobresalir sobre las demás. Ahora ya son como tipos, así que la mayoría de las melees que están aquí son de tipo 1 y 2, así que no hay mucho chiste. Vamos a ir desde las más inútiles a mi parecer hasta la que puede sobresalir mucho más entre todas. Por lo que en el último lugar de este ranking hacia lo random va a estar la TMP. La TMP en sí es una submachine gun muy débil, la verdad chicos. Tiene velocidad, tiene balas y todo eso, pero su poco daño no le sirve para nada. Y al ser un arma principal, pues no va a sobresalir prácticamente contra enemigos con resistencia. Por lo que se queda en este último lugar. Siguiendo de ella tenemos a la Browning, que es una pistola que al igual que la TMP tiene muy poco daño y prácticamente es injugable en partidas competitivas. La pongo por encima de la TMP porque esta, diferencia de la anterior, es una arma secundaria, por lo que puedes combinarlo con otras armas principales que funcionan mucho mejores. Luego tenemos a la Agran 2000. Ya saben que para mí la Agran 2000 es una arma que puede sobresalir muy bien, aunque al ser regalada, pues hasta en los niveles muy bajos le va a tomar un poquito de más de trabajo conseguir algunas kills. Únicamente es utilizable como para matar a enemigos sin resistencia y con poco equipamiento. La FN57 ya es muy conocida por muchos, ya saben que tiene su versión normal, su versión zombie
y funciona muy bien para batallas competitivas, aunque más sobresale por su distancia. No le recomiendo usar demasiado porque la verdad la meta actual va a ser muy poderosa. Seguido de esto tenemos a la Veretag MX Storm, ya es una submachine un poquito más útil que la anterior, aunque como un arma que no abarca mucho campo en el competitivo, no va a sobresalir prácticamente sobre otras mucho mejores. Esta arma de aquí puede servir como diversión para matar a enemigos con poco equipamiento o en batallas donde no haya mucha dificultad. Continuamos con la CAC-PDW y a pesar de ser un arma automática no es considerado un rifle. Su poco poder y cadencia de balas la hacen muy difícil de usar y no puedes matar a más de 3 enemigos y en algunos casos no puedes a más de 2. No es un arma que sea útil a corta distancia porque su poder de fuego es muy bajo, además de que su velocidad de recarga ya se ha vuelto estándar, por lo que no es como en los tiempos anteriores en donde recargaba todavía con una velocidad mayor. Seguimos con la M110, un arma que yo lo usaba desde hace mucho tiempo, pero la verdad con los nerfeos que tiene ahora no va a servir mucho. Únicamente la recomiendo usar para mapas grandes en los que no necesitas mucho contacto con el enemigo. Su poco poder no le ayuda mucho y la verdad está por debajo de otras armas mucho mejores que sean semiautomáticas. Aún así la mira telescópica es buena y puede que para los niveles bajos sea un poco más fácil de usar, aunque al ser parte del pase élite va a ser difícil conseguirlo para ellos. La Nasty 2000 es un arma que tiene buenas estadísticas pero en combate no se ve prácticamente nada. Ya lo he dicho en un anterior video, y aunque tenga todo el daño que pueda equipararse para una Barret, no va a matar Slenders, no va a matar Arnis y no va a matar nada que tenga por encima del 10% de resistencia. Es un poco complicado decir por qué no funciona, pero la verdad si no es a la cabeza el tiro, no va a matar. Funciona únicamente contra enemigos sin resistencia y en la mayoría de los casos va a ser muy útil para eso. Pero dentro de las batallas competitivas no va a sobresalir en ningún aspecto. Por encima de este queda la AA-12 y al parecer es un poco injusto ponerla por encima ya que la AA-12 es una arma automática y también es susceptible a las skins de resistencia. Puede matar a cualquiera de 2 golpes pero con una mínima variación en la skin de resistencia pues va a necesitar de 3 balas para abatirlo. Queda por encima de la Neo C2000 porque a diferencia de este, sus estadísticas son muy comunes y básicas y desde ya es un arma que no puede sobresalir frente a la meta. Ya empezamos con lo mejorcito y aquí tenemos a la Scout Retro. Ya le hice su video, ya hablé sobre ella y la verdad como les dije es un arma muy buena pero contra skin de resistencias no va a servir. Es muy fácil de usar y para los niveles pequeños va a ser algo productivo. Mencioné también que tiene una reducción de velocidad de disparo frente a su versión normal, pero la verdad en las batallas competitivas esto se asemeja a una velocidad de disparo de una M700 ya que posee 35 y puede adecuarse a diferentes mapas de larga distancia. Por sobre esta se encuentra la NTW-20, es un arma con mucho poder y que apareció en mi top de las mejores snipers. Sé que para muchos esta arma no va a servir porque en sí no puedes caminar al momento de disparar, pero al menos el disparo te asegura la kill, no importa si tenga o no resistencia, además de que puede abatir a cualquier enemigo a distancias exageradas. La pongo por encima de la Scout porque a pesar de ser muy circunstancial, hace muy bien su trabajo. Adentrándonos ya a lo mejor de lo mejor que tiene este pase, tenemos a la Negev Retro. Esta arma de aquí ha tenido un bufeo considerable, pasando de tener 50 balas para su versión normal a nivel máximo, a tener 80 balas por clip. Es algo que le ayuda mucho para el rusheo, aunque su velocidad de recarga ha aumentado considerablemente frente a su versión normal, teniendo una equiparable a una RPD, mientras que la versión normal se asemeja a una RPK, siendo mucha más rápida. Aún así tiene un problema con el daño, y eso le aleja un poco de las mejores como la RPD o la Kritak. Y volviendo a los rifles automáticos tenemos a la SG-552. Esta arma de aquí la pongo por encima de la Negev porque a pesar de ser un rifle automático con menos cantidad de balas, esta arma sí es efectiva contra enemigos. Las características de daño y distancia son muy buenas, aunque la poca bala que posee la hace muy limitada para hacer kills consecutivamente. Aún así con los disparos a la cabeza es muy efectiva para asegurar una kill y la mira telescópica ajustada a un poco más de distancia la hace muy versátil. Y finalmente dentro de las 5 mejores armas que puede ofrecer este pase tenemos a la Glock 18. Esta de aquí es una de las mejores pistolas que ha sacado el juego. Puede que muchos al final no logren obtener esta arma y no puedan probarla en combate.
Aún así, las especificaciones de esta arma la hacen muy buena para abatir enemigos con poco equipamiento o sin resistencia. Posee un poco de daño equiparable a un Stetchin, pero es acreedora de tener la mayor velocidad para las pistolas, siendo una equiparable a una M16A4. No es que sea una pistola que posea mucha distancia, pero su cantidad de balas y la velocidad de disparo que posee la hacen muy útil como arma secundaria de apoyo. En el puesto 4 tenemos a la Auga 3. Esta arma de aquí ya la he mencionado anteriormente, tenía nuestro propio video, donde podemos ver un gran potencial para ser un arma meta. Y con su versión retro actualmente tiene una mejor mira telescópica equiparable a la FN2000, enfocándose únicamente a un solo enemigo o a un grupo de enemigos dispersos, siendo mucho más precisa que su versión normal. Además también podría decir que es una de las armas con uno de los bufeos más grandes, únicamente recayendo en su mira telescópica. Pasando al puesto 3 tenemos a la M60. Esta de aquí es una de las nuevas armas agregadas al juego. La he estado probando últimamente y su utilidad recae únicamente en combates a larga distancia. Posee 35 de daño, lo que es suficiente para abatir a un enemigo de 3 balas a la cabeza. Y también tiene una cadencia de disparo muy alta, siendo mayormente equiparable a una PKP, con menos velocidad pero con más daño. Posee una mirilla de punto rojo, la cual a diferencia de muchas otras armas, sí es efectiva para disparar, ya que no se ve opacada por la animación de disparo. Además de que gracias a su cantidad de balas le permite disparar por una mayor cantidad de tiempo, y no necesita estar constantemente recargándolo. En el puesto 2 era de esperarse que esté un arma de alto nivel como lo es la Groza. Sé que muchos han estado cuestionando su uso sin granadas, pero para mí es un arma muy precisa que puede abatir a enemigos rápidamente. Su efectividad contra enemigos con resistencia la hace muy buena para cualquier tipo de combate a corta y larga distancia, ya que posee una distancia considerablemente alta. Su mira telescópica puede que no sea de las mejores, pero aún así ayuda en la precisión de los disparos. Posee muy buena cantidad de balas y el daño notablemente alto la ayuda para abrirte paso frente a los enemigos. Y finalmente el arma que se encuentra en la cima de toda esta lista es la Macmillan. Es una de las 3 armas agregadas recientemente al juego y posee unas buenas estadísticas. Tiene la capacidad de abatir a cualquier enemigo de un disparo a la cabeza, ya que posee características similares a una M700. Posee mucha más cantidad de balas y el daño reducido no le afecta en nada su funcionalidad para matar a enemigos insta-kill en la cabeza. La ventaja de esta arma es su gran cantidad de balas en clip y su mira telescópica, que es equiparable a una Barrett, por lo que podría decirse que es una M700 mejorada para poder adaptarse a una batalla mucho más competitiva y mantenerse mucho más alejado de los enemigos. Aún sin ser muy vista en las batallas competitivas, puedo decir que esta arma es una de las mejores y posiblemente vaya a ser el nuevo meta de Bloodgate. Así que con esto, chicos, damos por despedido a la temporada 4 retro. Bueno, al menos para mí, ¿no? Ustedes todavía tienen mucho tiempo para poder jugarlo y llegar a niveles altos. En el transcurso que pase el septiembre voy a estar subiendo algunos gameplays, ya tengo grabados ahí a la Macmillan y a la M60, los estaré subiendo más adelante. Estaré subiendo también videos informativos hasta que llegue el 1 de octubre, en el cual estaré sacando otra guía actualizada para lo que sería la cacería de Halloween. Así que con esto me despido. Como siempre, no olviden compartirlo en la comunidad de Bloodgate y si son nuevos no olviden suscribirse. Saludos y nos vemos hasta el próximo video. I see how Pac was feeling. My mind hella gifted, my vision is way different. Moving underhanded, how you lose your position.